Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Yes. Bienvenidos a un episodio más de Entre Domingos. Estamos contentos, estamos mormados, estamos... en la quinta temporada. En la quinta temporada. En el episodio 2. Y estamos felices de eso, la verdad. Dijiste episodio 2, pero es el episodio quién sabe cuál. No, es el episodio 2. Porque estamos en una miniserie de 5 episodios con el que estamos iniciando esta quinta temporada chula que se llama Un amor que resiste el tiempo. Muy bien. ¿Cierto? Bienvenidos a todos. Qué padre que están escuchándonos, qué padre que hacen de Entre Domingos que sea parte de cuando la vida les sucede. No sé si están en el coche, si están en su casa, si están haciendo ejercicio o lo que sea que estén haciendo, en lo cual están escuchando Entre Domingos Podcast. Es un honor ser parte de sus vidas, que pongan Entre Domingos Podcast, que nos hagan parte de sus conversaciones, y nos encanta ayudarles a acercarse más a Jesús y a ver cómo la Biblia, de manera práctica, tiene tanto que decirnos todos los días. Absolutamente. Pero estén teniendo una gran semana y que este martes que sale este episodio será bonito. Así es. Muy bonito. Que estén disfrutando su vida donde quiera que se encuentren. Gracias desde donde nos escuchan. Sabemos que hay personas de diferentes lugares, países, sí, que se conectan. Y como Sofi decía, tal vez de diferentes momentos en tu vida, en los trastes, en el trayecto a recoger a tus hijos, en el auto, en el tráfico de tu ciudad, gimnasio, un montón de lugares desde donde la gente... Versatilidad. Ajá, nos escribe. Entonces, somos gracias. Somos como su vitacilina espiritual. Ok, somos, supongo, en la casa, en la oficina. ¡qué buena medicina! Medicina para el alma. Sí, gracias, de verdad, amamos. Yo necesito medicina para mi garganta. Sí, tú necesitas, pero ahí vas. Ahí vamos. Hace 3 días no tenías voz. No ha habido una temporada de Entre Domingos en la cual mi garganta no falle. Sí. Entonces es parte de cuando la vida sucede. También fíjate que a mí me tocó en la temporada 3 andar ahí como Lolita Ayala. Sí, caray. Lolita Ayala es una periodista mexicana que fue conocida por una flema que se le atoró en... Nos encanta. De hecho, no sé estoy plantando rosas en mi jardín Ayala, porque quiero al final. Ah, sí, al final siempre tenía una rosa que la agarraba. La verdad es que es un icono. Deberías de tú de tener una rosa aquí. Tengo rosas, pero no las tengo aquí. Pero cuando se acaba el episodio la agarras. Es lo que te estoy diciendo. Tienes que Chopita escuchar Ayala, el episodio anterior acerca de la comunicación. No estás escuchándome activamente. Chopita Ayala. Pero bueno, gracias por estar acá, gracias por estar en la conversación. Gracias a todos los que se han suscrito. Si no lo has hecho, nos ayudas un montón y no te pierdes ningún episodio si te suscribes, si das like, si compartes los contenidos. Si crees que esto le puede ser de ayuda a alguien que a lo mejor necesita aprender algo de lo que tú estás escuchando acá en Entre Domingos, compártelo. Y gracias a los que se están sumando también a la comunidad en TikTok, en Entre Domingos, en Instagram, en Entre Domingos, en nuestras cuentas personales. Nos encanta saber de ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por comentar y compartir su corazón y lo que Dios está hablándoles a través de cada episodio. Así es. Estamos muy emocionados de esta miniserie en la que estamos abordando 5 pilares o 5 ejes en los que podemos lograr construir relaciones o un amor que resiste el tiempo. Así es. En nuestra vida matrimonial, en nuestras amistades, en nuestras relaciones padres e hijos, en tu relación de noviazgo, con tus amigos, cómo podemos tener longevidad en nuestras relaciones afectivas y cómo podemos buscar principios en la palabra de Dios que nos ayudan a edificar de esta manera, ¿no, Chula? Así es. Sí, creo que... si no escuchaste el episodio anterior, puedes ir, hablamos ahí del primer pilar, que es la comunicación, hablamos mucho acerca de esto. Y creo que hemos estado en una temporada de vida en particular en donde queremos profundizar en esto. Cada vez nos damos más cuenta, ¿sí? Cada vez nos damos más cuenta, se dice así, no sé. Sí. Cada vez somos más conscientes de que no importa cómo comienzas las cosas, importa cómo las terminas. Así Eso es lo que define realmente a las personas, cómo terminan su vida, cómo perduran en las relaciones, cómo cuidan su matrimonio, cómo logran seguir estableciendo relaciones saludables con sus hijos a través de sus diferentes etapas, con tus papás.
etcétera. Entonces... Incluso amistades. Creo ¿sí? que una de las cosas que van pasando en la vida es que desechamos amistades, cancelamos amistades, porque simplemente hubo un desacuerdo, hubo una situación que termina por romper las cosas o por alejar a los seres queridos o a la familia. Y creo que una de las cosas que Dios nos quiere ayudar es tener amigos para la vida, tener relaciones que duran toda la vida, tener familias unidas, pero claro que eso viene con el precio de trabajar en la relación y creo que estos 5 pilares nos ayudan justamente a ponerle atención a cosas que traen sanidad, que traen restauración y cercanía, conexión. Hablábamos de cómo tender puentes en la relación, ¿no? Entonces creo que esto es súper importante. Pienso que no hay nada mejor que tener un amigo que te conoce por décadas. Una persona que realmente ha estado contigo y que conoce tu historia y que te ama a pesar de ella. Exacto. Y por lo mismo necesitamos. De ella. Exacto, y a través de ella. Sí. Y por lo mismo necesitamos poder cultivar estas amistades, pero se necesita estos 5 pilares para poder construir amor y relaciones que resisten el tiempo. Así es. Ya sea que estás en una etapa de noviazgo. Hay varios que nos escuchan tal vez que están en sus primeros 5 años de matrimonio o en esta etapa de me comprometo, no me comprometo para casarme, esta relación tiene potencial o no de funcionar. Y estas cosas como la comunicación, y el día de hoy vamos a ver el perdón y la reconciliación y cómo estas cosas son fundamentales para toda relación que va a trascender en el tiempo. ¿Por qué? Porque es una garantía que si estás en una relación te vas a raspar. Así es. Vas a salir lastimado, vas a tener que tener una conversación, vas a tener que buscar la reconciliación, vas a tener que cubrir con amor las faltas del otro y las fallas de carácter del otro. Entonces, para poder elegir amar a una persona necesitamos comunicación. Y ahora, número 2, y vamos a comenzar esta conversación de cómo perdonar, cómo reconciliar, cómo sanar. Así es. Cuando existe una herida en una relación, ¿verdad, chula? Así es. Perdón y reconciliación. Muy importante. 2 palabras súper importantes, 2 palabras que a veces confundimos, 2 palabras que son esenciales en cualquier relación que tienes y son, yo creo que el pan de cada día de todas las relaciones. Tenemos que ser rápidos para perdonar y hábiles para reconciliar. Así es. Y creo que ese es el tema en el cual queremos abordar hoy. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir y diferenciar qué es perdón. Así es. Y qué es reconciliación. Así es. Porque de entrada el perdón es algo interno y personal. Sí. Es decir, el perdón lo ofrece a aquella persona que ha sido victimizada, por utilizar esa palabra, que ha sido herida, que ha sido la persona que recibe la ofensa, es la persona que decide perdonar. El perdón es una decisión, no es una emoción. El perdón es personal, yo decido perdonar. El perdón es interno. El perdón es un resultado de sabernos también perdonados. Por Dios que ahorita vamos a abordar un poquito más de eso. Así es. Pero la reconciliación es relacional. Es decir, la reconciliación involucra esa relación. A veces pensamos que el perdón da por ende la reconciliación y no es así. La reconciliación es algo que ambas personas en la relación tienen que trabajar en ella. Correcto. La reconciliación es relacional, la reconciliación es externa, es decir, necesitas hacer cosas externas y evidentes que hacen que la otra persona se dé cuenta de que tú quieres reconciliarte con ella. Así es, así es. La reconciliación es también, igual que el perdón, no es una emoción, es una decisión. Yo decido reconciliarme. Así es. Y vamos a ir navegando y buscando versos en la Escritura que nos hablen más acerca de eso. Pero totalmente. Es importante definir ambas cosas porque a veces en un conflicto, es decir, no sé, me peleo con mi pareja, con mi esposo, y entonces yo espero que el otro haga algo para que yo lo perdone. Y entonces yo estoy esperando a que él haga algo para que yo entonces diga, bueno, ya me trajo suficientes flores, ya me dijo demasiadas veces que me pide perdón, ya hizo demasiadas cosas para que entonces ya se gane mi perdón. Pensamos que el perdón es algo que se gana. Sí. Y el perdón es algo que internamente yo necesito decidir
que quiero hacerlo, que quiero ofrecer ese perdón. Ujú. A veces la otra persona ni siquiera hizo nada para ganarse el perdón, pero el perdón es esta decisión que yo hago para liberar al otro y liberarme a mí mismo, sobre todo, de seguirme aferrando a la ofensa y seguirme aferrando al enojo. Así es, así es. Perdonar no significa olvidar, pero significa soltar el derecho de vengarte. Es escoger... una vez que eres ofendido, tú tomas la decisión de cómo vas a responder a esa ofensa. Si eliges tomar el derecho de vengarte y vivir en esta idea del ojo por ojo y el diente por diente, esta que Jesús mismo dice, esto no es la nueva manera del reino, esta no es la nueva manera de la gracia. Venimos a perdonar las ofensas. Incluso el más grande ejemplo de amor es la cruz de Jesús. Sí. Y hay mucho que decir, de esto, y creo que hay varios versos que vamos a ir abordando. Me gustaría empezar con vamos a ver. Sí, yo estoy viendo tus notas y veo demasiadas. Sí, hay mucho que decir. Pero quisiera comenzar en Colosenses 3:13, y dice esto: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Está hablando de dos dimensiones: la comprensión con las faltas de otros y el perdonar desde la premisa de que yo fui perdonado por Cristo. Sí. Es tan difícil pensar en poder vivir una vida de perdón sin haber recibido primero el perdón de tu Padre Celestial. Creo que muchas de las cosas que hacen una relación longeva y duradera, exitosa, es, como decíamos la semana pasada, vivir en esta comunión en dos ejes. Yo no puedo tener contigo, nena, una relación horizontal si no tengo primero una relación vertical con mi Padre Celestial. Cuando yo soy perdonado por Dios, cuando yo experimento esa misericordia, esa compasión de Dios, es cuando yo también entonces puedo extender el perdón a otro. Dice, recuerden, sean comprensivos. ¿Cómo puedo ser comprensivo? Recordando. ¿Qué recuerdo? Que el Señor me perdonó a mí. Así entonces yo debo. Dice, deben, no pueden, no, si quieren. El perdonar es un mandamiento. Sí. Y qué maravilloso que Dios no nos dio un mandamiento que Él no puso en práctica primero. Dice, deben perdonar a otros. Ustedes deben de perdonar a otros. ¿Cómo? Como el Señor me perdonó a mí. ¿Y cómo es? Bueno, como la cruz de Calvario. Incluso pensando lo que Cristo mismo dijo, el mayor ejemplo de perdón sucede en la cruz del Calvario cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Justo pensaba en esto, porque el comprender, este verso que leíste de Colosenses, Sean comprensivos. de ser comprensivos con las faltas de otros, sí, a veces es reconocer que el otro no te hirió adrede. Así es. A veces sí, o sea, creo que comprender las faltas de otros implica realmente un trabajo de analizar el por qué el otro actúa como actúa. Sí. Y muchas veces repetimos patrones disfuncionales porque hemos sido heridos. Y muchas veces tu esposo reacciona así porque eso aprendió de casa. O tus papás reaccionan así porque sus papás los hirieron a ellos. O este amigo reacciona así porque tú no sabes qué está pasando en su casa. Entonces, a veces hacemos de toda ofensa algo personal. Y claro que todo tiene un nivel personal. Pero hay cosas que van mucho más allá de lo que tú representas para esa persona. Sí. Hay cosas que el otro hace simplemente porque es un mecanismo de defensa. Porque Totalmente. cuando alguien de alguna manera invade su espacio personal, se sienten vulnerables, se sienten ofendidos, se sienten atacados, tienen estas memorias emocionales de gente que los ha lastimado y se defienden de manera instantánea. O se mantienen. Es como... creo que el episodio pasado usamos mucho el ejemplo de las plantas de este jardín, pero hay plantas que cuando las cortas sacan cierto veneno. Sí. Y es de alguna manera su mecanismo de defensa contra predadores. Sí, sí, sí. Y a veces la ofensa sale así, como este mecanismo de defensa. Es decir, para mí el amor era golpes en casa.
Entonces, que alguien me muestre amor, para mí es, híjole, pues está a Pégame, punto de pero no lastimar. me dejes. Está a punto de lastimarme. O, Sí. híjole, me dijo, esta relación de noviazgo ya se está volviendo demasiado Tóxica. intensa. ¿En qué momento me va a lastimar? Ok, y vivo ya. a la defensiva, ¿sí me entiendes? Ujú. Porque a mí me enseñaron en casa Sí. que el amor es golpes o que el amor es abandono. Mis Ujú. papás me decían que me amaban, pero nunca estaban. Sí. Entonces, comprender las faltas de otros nos va a dar un espacio seguro en el cual podemos perdonar más Sí. rápido porque entendemos de qué lugar de heridas están funcionando. Absolutamente. Y esto requiere una madurez personal también de, híjole, por estos 5 pilares que estamos hablando están todos relacionados uno con Absolutamente. el otro porque es lo mismo. Comunicación con Dios que hablábamos en el episodio pasado. Si tengo esta comunicación constante con Dios, si permito que Dios me hable a mí, que Dios redarguya mi espíritu, si permito que Dios hable a mi vida y me recuerde su perdón, Ujú. entonces puedo perdonar más fácilmente. Y tenemos que partir desde la premisa de que no podemos controlar lo que nos hicieron, Ujú. pero podemos decidir cómo responder a lo que nos hicieron. Sí. Y es esta lucha entre escoger el rencor y el resentimiento o escoger el perdón a la manera de Jesús. Ujú. El resentimiento o la falta de perdón es tomarme yo mismo el veneno y Sí. esperar que la otra persona se muera. Sí. El rencor y el resentimiento lo único que producen es un endurecimiento de mi corazón, es esta raíz de amargura de la que nos advierte la Escritura. Ahorita vamos a leer este verso porque, fíjate, de hecho Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Ujú. La gracia de Dios que está al alcance de nosotros, no es que la gracia de Dios deje de estar al alcance, es que yo me alejo de ella. ¿Cómo? Dice, ten cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es decir, el resentimiento, la falta de perdón, es una raíz de amargura que me va destruyendo a mí Ujú. y me va envenenando de tal manera que voy lanzando veneno a donde quiera que voy. Entonces es beber un veneno esperando que la persona se muera. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. de eso. Muchísimos. Pienso en Éxodo, en los israelitas, en este pozo de agua amarga. Ujú. Pienso Caín y Abel. Caín y Abel, esta raíz de amargura de Caín, de por qué Dios celebra a Abel y me rechaza a mí. Sí. Ay, incluso estaba leyendo en mi devocional esta parábola en Mateo de los trabajadores del viñedo y cómo Dios se presenta como este jefe que contrata a ciertos trabajadores y algunos inician desde el principio de la jornada, otros a mediodía, otros al final y cómo Él promete a todos darles este salario justo y al Sí. final cuando va y les paga, los que llevaban trabajando desde las 8 de la mañana se quejan diciendo, oye, ¿por qué les pagas a los de las 12 igual que al de las 8? Sí. Y como Dios responde, oye, me encantan estos versículos en Mateo 20, dice, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste, perdón. Amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y verte. Y luego sigue diciendo y dice, ¿te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Y este versículo a mí me redarguye demasiado hablando del perdón, porque a veces me aferro a no perdonar solo porque me dan celos que a otro le vaya bien, o porque me molesta que mi esposo me haga algo y luego él sigue su día normal, y yo aquí estoy enojada y lavando los trastes furiosa y Sí. atendiendo a los hijos y haciendo cosas, y digo, ay, ¿por qué él anda tan libre por la vida cuando me lastimó? Sí. O ¿por qué mi amiga se la pasó criticándome y ahorita ya subió en Instagram que está con otra amiga y ahí está como ganas de vengarte, ganas Sí, de... definitivamente. Y creo que por eso el paso número 1 para poder perdonar y sanar es elegir soltar el derecho a vengarme. Ujú. Es esta lucha que existe, que Romanos 12:21 la ilustra diciendo, no dejen que el mal los venza. Venzan al mal haciendo el bien. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Es decir, yo puedo escoger vengarme o puedo escoger soltar la venganza y escoger el perdón. Sí. Y ahí es donde va a empezar la sanidad. Es muy importante darnos cuenta que hay algunas mentiras, hay algunos mitos acerca del perdón.
Sí. Y creo que uno de ellos es precisamente este de que el tiempo lo sana todo. Creo que tiene un filo de verdad, pero por otro lado, no es del todo cierto, porque yo puedo simplemente dejar que el tiempo pase y eso no quiere decir que yo estoy activamente trabajando en el perdón. Es decir, el tiempo solamente aplaza el problema si no hay una decisión activa de soltar y perdonar. Es una bomba de Yo tiempo. puedo nada más distanciarme de la persona. De hecho, puede pasar que hay una ofensa entre dos personas y eso simplemente te desconecta, te distancia, te aleja y el tiempo no sana nada. No. A menos de que activamente, a lo largo del tiempo, estoy trabajando de manera activa en sanar. Es decir, no sanamos con el tiempo, sanamos con la verdad y con el perdón. Así es. Y esto es sumamente importante decirlo. A veces utilizamos esta idea de que el tiempo, el espacio, la distancia sana las cosas. La verdad es que nada más evita la confrontación, evita la conversación, porque a veces nos da tanto miedo hablar que preferimos desconectarnos. Y es tan importante darnos cuenta que el tiempo no cura heridas, solo las entierra más profundo. Solamente hace como que le echa tierra encima y digamos olvidemos el asunto, pero realmente el perdón es la única medicina verdadera. Lo único que va a sanar el corazón es el perdón. Y tú tienes que decidir perdonar o no. Definitivamente. Nadie te va a obligar. No, nos toca mucho tener consejerías con personas y escuchar a la gente. Y hay veces que estamos escuchando ciertos conflictos maritales o situaciones en donde él o ella han hecho demasiadas cosas para externar que están arrepentidos y no hay situaciones suficientes que alcancen para que la otra persona perdone. Sí. Simplemente no he decidido perdonar, no he querido perdonar. Sí. Y el problema de la falta de perdón es que se convierte en tu identidad, hablando de la amargura. O sea, pensaba también en Noemí, en el capítulo de Ruth, en este libro de Ruth. Así es. Noemí, esta señora que se le muere el esposo, se le mueren los 2 hijos y se saben que llámenme Mara, o sea, porque Dios ha sido amargo, o sea, mi vida es amarga, Dios ha sido injusto conmigo. Sí. El perdón la falta de perdón de alguna manera es decir, Dios ha sido injusto conmigo, Dios ha sido injusto con la manera en la que mi esposo me trata, Dios ha sido injusto con la manera en la que mis papás me trataron. Sí, totalmente. Dios ha sido injusto con el trato que me ha dado en esta vida. Sí. Y entonces lo convertimos en nuestra identidad y vamos por la vida. Podemos ser cristianos. Noemí de alguna manera era parte del pueblo elegido de Dios, era hebrea, conocía acerca de Dios. Claro. Y de todos modos decía, no, es que Dios ha sido injusto conmigo. Sí. Llámenme Mara, llámenme amarga. Y vamos por la vida amargados. Sí. Y creo que es importante romper algunos de estos mitos, como venía diciendo. El primero, hablábamos, el tiempo lo sana todo. Bueno, sí, siempre y cuando en ese proceso de dejar pasar tiempo estás activamente trabajando el perdón y el amor, teniendo las conversaciones y la reconciliación. Ahorita vamos a hablar de qué es la reconciliación y cómo se practica. Claro. Pero otro de estos grandes mitos es que perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Y la realidad de las cosas es que perdonar no significa que te dio amnesia, no cancela lo que te hicieron. El perdón quiere decir una herida que ahora ya se convirtió en cicatriz y no sigue produciendo dolor. Pero no quiere decir que no que no recuerdo lo que me hicieron. Quiere decir que activamente estoy escogiendo vivir en una actitud de perdón. Ya no lo saco del cajón cuando quiero utilizarlo esto en contra de mi esposa. No saco esto del cajón con mis amigos cuando quiero echarles en cara algo o chantajear emocionalmente a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, sino que escogemos perdonar. Pero no quiere decir que es un sinónimo de olvidar. Si alguien te hirió, si alguien te ofendió, fíjate lo que dice la Escritura, y esta es la gracia de Dios. Dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta idea de acordarse es precisamente no traer en cuenta, no tomar en cuenta, no traer otra vez al presente algo que ya está atrás en el pasado. Sí. Incluso Dios le recuerda a su pueblo, acuérdate cuando estuviste en Egipto, acuérdate cuando
cuando hiciste esto. O sea, Dios les recuerda, pero no a manera de echar en cara los pecados de su pueblo, sino a manera de no olvidar su misericordia y su gracia y su amor. Es decir, Dios es el único que tiene esta capacidad de tener amnesia divina, ¿no? Su gracia es que Él no me toma en cuenta mis transgresiones. Sí. Él los echa tan lejos como está en el oriente del occidente. Esa es la capacidad de Dios de amarnos de esa manera, ¿no? Sí. Pero en nuestro caso, hay cosas y heridas que van a estar ahí, pero no deben ya de doler. Es decir, esa herida se debe de convertir en una cicatriz que revela justo la gracia de Dios. Esto nos pasó en nuestra relación, pero ahora esto no define nuestro futuro. Y creo que es importante aclarar en cuanto al perdón, que obviamente hay niveles de heridas que van a implicar un nivel de perdonar distinto. ¿A qué me refiero? Y un proceso. Es como una enfermedad, ¿no? O sea, si yo me corto el dedo con una hoja, claro, me va a doler, me va a arder, pero lo que implica para sanar es muy diferente a si yo tengo una enfermedad de cáncer o una migraña. Hay niveles y hay niveles de ofensas. No perdono de la misma manera, un trauma de mi infancia, como perdono, no sé, a lo mejor algún comentario sarcástico de un amigo. Claro. Y entonces, a veces vemos el perdón, que creo que esa es otra de las mentiras, que todo el perdón es igual. Y no, el perdón también implica, el perdonar implica evaluar el nivel de herida para poder entonces perdonar con la misma intensidad. Si me hirieron profundamente en mi identidad, en mi cuerpo, en mis emociones, decir, solo perdona, es como echarle sal a la herida, así literalmente, es. No, va a implicar, trabajo arduo, va a implicar sanidad emocional con Dios, va a implicar tener conversaciones, va a implicar experimentar el amor de Dios diferente. Y entonces, una gran mentira es que todo el perdón se ve igual. Absolutamente. ¿Por qué no? Porque hay heridas mucho más dolorosas que otras. Y que no se trata de borrar el pasado. Exacto. Es decir, perdonar no se trata de borrar el pasado, sino de soltar su poder sobre el presente. Exacto. Es ya no permitir que eso siga afectando mi vida hoy y siga definiendo mi destino mañana. Y esto es fundamental. Y creo que hablando de estos niveles de perdón, la primera etapa del perdón es la oración de Jesús en la cruz. Jesús dijo, perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Es esta primera etapa del perdón en la que nosotros venimos a Dios a pedirle que Él los perdone. Hay veces que yo no estoy listo. Hay veces que yo no estoy listo para decir te perdono. Pero quizá un acto de obediencia a Dios y un acto de gracia es decir, Señor, yo no estoy listo, no puedo, la herida es demasiado dolorosa, pudieras trabajar mi corazón. Y mientras tanto podrías tú perdonarles, podrías tú no tomar en cuenta esto. Y Jesús dice, ellos no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros estamos 100% seguros de la razón por la que alguien más me lastimó. Pero Jesús lo primero que hace es decir, no saben lo que hacen, no tienen idea de lo que hicieron. Y como Sofi, tú decías, nena, a veces la gente reacciona desde sus heridas, desde sus propias heridas, desde sus propias historias, desde su propio pasado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces las personas están actuando desde ese lugar. Esa naturaleza pecaminosa. Así es. Y creo que eso nos lleva al tercer mito del perdón. Y es que si perdono, a veces pensamos que si perdono, estoy justificando lo que me hicieron. Esto es muy importante porque hay veces que no soltamos la ofensa porque eso pareciera ser una validación de la herida. Y eso no es así. Es decir, perdonar no es decir que el daño estuvo bien. Exacto. Es decir que el pasado no tendrá la última palabra. Exacto. Perdonar no quiere decir, ¿sabes qué? No, realmente no fue malo lo que me hicieron. No. Fue horrible. Fue horrible. Fue desastroso. Me lastimó. Me hirió profundamente, me rompió el alma. Sí. Eso no el perdonar no eclipsa la realidad de la herida. Pero sí es la decisión de que a partir de hoy esto no va a seguir definiendo mi futuro. Así es.
Y el primero que recibe la bendición es el perdonador. Porque cuando tú perdonas, desintoxicas tu alma. Sí. Cuando tú perdonas, destruyes, desarmas el poder de Satanás, desarmas el poder del rencor que envenena tu alma y enraiza esta amargura en tu corazón. Sí. El primero que empieza a sanar eres tú, porque el rencor, la falta de perdón, decíamos, es este veneno que estás ingiriendo, esperando que la otra persona muera. Y lo primero que haces es desintoxicar tu alma. Y paso número 1, Señor, perdónalos tú. Yo todavía no estoy listo, pero estoy en el proceso. Dejo que el tiempo empiece a sanar con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la decisión de obedecer. Porque definitivamente, como tú decías, nena, el perdón, o sea, depende de la herida, es el tamaño del perdón. Por eso Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque una vez que recibes un perdón del tamaño del que Dios nos dio, entonces dices, wow, ¿cómo no puedo amar a Dios en respuesta a esto? Y eso es algo que produce el perdón. Cuando yo recibo un perdón de Sophie, yo me siento más enamorado de ella, más agradecido por su generosidad. Y de la misma manera nosotros, cuando perdonamos una gran ofensa, entonces recibimos a cambio un gran amor, una tremenda gratitud. Sí. Y eso es lo que nos hace estar conectados, ¿no? Entonces, si perdono, no estoy justificando lo que hicieron. Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Todos los salmos, bueno, no todos, pero muchos salmos están llenos de esto, ¿no? De Dios, estás viendo cómo me trataron, estás viendo qué me hicieron, tú págales conforme me han pagado. O sea, de alguna manera es esta como, esta frustración, esta herida, este dolor que carga el salmista, como dejándolo en manos de Dios, como, yo quisiera hacer esto, Señor, pero pues tú encárgate, tú. O sea, no ignoramos, no justificamos, no tapamos con tierra lo que nos hicieron, pero sí se lo exponemos a Dios y le decimos, Señor, tú estás viendo lo que me hicieron, estás viendo mi herida, estás viendo mi dolor, haz algo tú, ayúdame tú, encuéntrame tú, reconcíliame tú, perdóname tú. Y de alguna manera eso te va a liberar porque es algo maravilloso el darnos cuenta de que Dios puede tomar la responsabilidad de cosas que nos hicieron. Dios es Dios, Dios es sabio, Dios es creador y Dios no se asusta ni le intimidan nuestras heridas. Y entonces al llegar a los pies de Jesús y decirle, Dios, estoy cargando con todo ese dolor y yo no puedo, te lo entrego a ti. Él se encarga de invitarnos a este proceso de transformación y de reconciliación con Él. Totalmente. Ahora, perdón no significa reconciliación. No. Y solo quisiera leer un verso, si me permites, que dice, Proverbios 17:9, el amor prospera cuando se perdona una ofensa, pero aferrarse a la ofensa separa a los amigos. O sea, qué importante darnos cuenta que la diferencia entre matrimonios que duran y los que se rompen no es la ausencia de conflictos, sino la presencia del perdón. La presencia del perdón es lo que le da longevidad a nuestras relaciones. No es que no va a haber conflicto, no es que nunca nos vamos a herir. O sea, tenemos que partir desde la premisa de que si estamos en una relación de amor, va a haber heridas. La Escritura dice, fieles son las heridas del que ama, reales, auténticas, genuinas son esas heridas. Pero si queremos que nuestro amor prospere, que nuestro amor crezca, que nuestro amor madure, va a tener que pasar por pruebas de perdonar. Ningún amor crece sin aprender el perdón. Seguimos. Entonces, bien intensos, bien tristes. ¿Cómo vamos a reconciliarnos? Porque una cosa es escoger perdonar y otra cosa es caminar hacia la reconstrucción de la confianza. No todo perdón tiene que llevar a la reconciliación. ¿A qué me refiero? Si hubo una persona que te hirió grandemente, que abusó de ti emocional, sexual, físicamente, no necesariamente tienes, exacto, o no necesariamente tienes que volver a establecer una relación con esa persona. Tenemos que ser sabios en distinguir o sea, el perdón te va a ayudar a tener una relación saludable, más esa relación saludable no quiere decir que van a volver a ser mejores amigos. Correcto. Mis papás me pudieron haber herido y no necesariamente voy a permitir que tengan la misma relación conmigo, pero sí voy a tener una relación saludable en donde yo puedo tener límites, en donde yo puedo
voltear a ver mi pasado y no aferrarme a la amargura, sino perdonar una y otra vez. Entonces es importante esto, o sea, el perdón no siempre lleva a la reconciliación, pero al mismo tiempo hay relaciones y situaciones en donde el perdón sí lleva a la reconciliación. El perdón siempre produce sanidad, Sí. pero no quiere decir que la relación va a regresar a ser lo que fue. Exacto. En el sentido de quizá un amigo o una herida, un abuso, una cuestión de ese tamaño, ¿no? Ahora, claro que en el matrimonio queremos correr a escoger el amor, a soltar la ofensa, a reconciliar, a restaurar, pero eso no es mágico, no es inmediato, no es de un día para otro. Hay veces que no se logra. No. En situaciones de abuso sexual, en situaciones de infidelidad matrimonial. Muchas veces hemos visto que situaciones de infidelidad matrimonial se perdonan, se trabaja hacia un proceso de sanarlas, pero al final no se logra reconstruir la confianza. No. Y tristemente, dolorosamente, la relación también tiene que terminar. Y es doloroso, es difícil, pero finalmente muchas veces, y lo vemos en la Escritura, como un adulterio, como una infidelidad sexual produce un rompimiento y una destrucción. Sí. Y es a veces la causa de que relaciones no se pueden recuperar. Claro, con la gracia de Dios hemos visto el caso opuesto. Hemos visto que personas cometen grandes faltas y el cónyuge extiende un perdón impresionante y con el tiempo, con gracia, con procesos, con ayuda, con oración, con elegir el perdón todos los días, logran mantener su amor y sanar su amor y restaurar la confianza. Pero no es algo que pasa de un día para otro. Sí. Y lo que decíamos, reconciliación es relacional. Es decir, la reconciliación sucede cuando ambas partes están dispuestos a trabajar en recuperar la relación. Correcto. El perdón es individual. Yo decido perdonar, yo decido pedir perdón, pero la reconciliación, ambos tienen que estar dispuestos a trabajar en ella. Así es. Ambos tienen que estar dispuestos a reconstruir la confianza. Así es. Tú, a lo mejor, si usemos otra vez nuestro ejemplo, si tú haces algo que me hiere, yo decido perdonarte, pero al mismo tiempo yo también decido trabajar en que otra vez podamos reconciliar nuestro corazón. Tú haces cosas que vuelven a conquistarme, yo hago cosas que vuelvo a lentamente confiar en ti. Así es. Pero es mutuo la reconciliación. Es un trabajo externo. Por eso la Biblia habla de estas evidencias de la gracia de Dios, obras de arrepentimiento. Si tú pides perdón y mantienes la conducta, no estás arrepentido. Exacto. Puedes sentirte culpable y eso hacer que expreses un perdón, pero no necesariamente quiere decir que estás genuinamente arrepentido. Solo las evidencias de un cambio de conducta son lo que nos va a decir si verdaderamente hubo arrepentimiento y no solamente remordimiento. Esto es muy importante de entenderlo, porque si nada más la relación vive en esta dinámica de perdóname, te perdono, perdóname, te perdono, pero no hay transformación, entonces eso no quiere decir que hubo arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, es dejar esos hábitos, dejar esas conductas, es reconocer que necesito ayuda externa para sanar ciertos hábitos que no estoy pudiendo sanar. Como hombre, si hay una adicción a la pornografía, si hay una conducta sexual que no puedes soltar, alcohol, si quizá mandas mensajes videojuegos de texto que no deberías a mujeres que no son tu esposa, o insinuaciones, o otro tipo de cosas, y no has podido detener ese hábito, quizá necesitas la ayuda de un pastor, de un consejero, de un psicólogo. O sea, es importante hablarlo en honestidad, confesarlo en amor y pasar por el proceso de sanar. Hay veces que necesitamos ayuda, no podemos solos sanar todos los problemas matrimoniales o en una relación. La reconciliación es activa, es madura. Nos necesitamos, o sea, para reconciliarnos necesitamos estar dispuestos a madurar. Carl Jung, este psicólogo, me encanta. Ahorita lo traigo de moda otra vez. Pero me encanta esto que dice, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos.
Es decir, a veces la reconciliación con otros empieza con el autoconocimiento y la aceptación de nuestras propias sombras o nuestras propias heridas. Me reconcilio con otros también al autoevaluar qué cosas detonaron en mí ese comportamiento, qué heridas de mi pasado están detonando en mí la forma en la que tú me hablas, Sí. qué heridas de mi infancia están detonando en mí la forma en la que esta amiga se comporta. Estos triggers, ¿no? Estas como, mecanismos de defensa. Entonces, la reconciliación, el volver a reconstruir de alguna manera la relación, implican una madurez de autoconocimiento. Insisto, el autoconocimiento, quiero decir esto, el autoconocimiento no existe, es conocerte a través de Dios. Por más que tú quieras conocerte a ti mismo, sin Dios no es posible. Dios es el único que te va a mostrar quién eres verdaderamente. Pero bueno, implica madurez la reconciliación, implica estar dispuesto a que Dios te muestre quién eres y con qué propósito fuiste diseñado antes de que alguien te hiriera o alguien te ofendiera. Así es. Es madura. Entonces, para reconciliarte necesitas estar consciente de estos triggers, como tú decías, o de estas heridas, o de estas sombras que sigues cargando para que entonces puedas volver a restablecer esa relación. Así es. Lo precioso que tú decías acerca del perdón de Jesús, perdónenlos porque no saben lo que hacen, de Colosenses, de este conocimiento de las faltas de otros, es que Dios nos ofrece ambas cosas. A través de Jesús no solo experimentamos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, también experimentamos la reconciliación de nuestra relación con Dios. Así es. Jesús nos ofrece ambas cosas. Y en Jesús vamos a encontrar las fuerzas no solo de perdonar, sino también de reconciliarnos. Segunda de Corintios 5, quiero leer estos versículos. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 me encantan. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El ministerio de la reconciliación. Exacto, dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta más el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este mismo maravilloso mensaje de reconciliación. Es decir, el perdón no es solo obedecer a Dios, reconciliarnos también es obedecer a Dios. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, de reconciliar al mundo con Él. Así es. Porque Cristo Jesús hizo eso, reconcilió al mundo con Él. Entonces, exactamente. Por eso la reconciliación es tan preciosa, y tanto el perdón como la reconciliación podemos hacerlo solo si estamos en Cristo Jesús. Así es. El evangelio es perdón, es gracia. Y solamente podemos dar aquello que recibimos primero. Sí. Como dice Tim Keller, el perdón es costoso. Y alguien siempre paga el precio. Sabemos que en la fe, en nuestro cristianismo, Jesús pagó ese precio por nosotros. Es decir, el amado siempre es el beneficiario del amante. El amante siempre paga un precio para beneficiar la vida del amado. Y cuando tú perdonas, tú eres el amante que ofrece un precio a pagar por esa persona que te ofendió. Sí. Y ese es cuando nos parecemos más a Jesús. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando perdonamos la ofensa. Y cuando decidimos caminar en un proceso de restauración. Sí. Y creo que esa es la manera en la que sanamos. Cuando escogemos soltar el rencor antes de que se convierta en resentimiento. Cuando hablamos sobre la herida. Sí. Porque creo que también es muy importante hablar. Muchas veces las personas guardan silencio en sus matrimonios o guardan silencio en relaciones porque tienen miedo a hablar. Y creo que es muy importante que hables, que expreses cuando has sido herido. Sí. Porque lo que no hablas se queda en la oscuridad y lo que se queda en la oscuridad se echa a perder en tu corazón. Sí. Necesita venir a la luz de Jesús y entrar en un proceso de sanidad. Que la reconciliación es costosa también. Tanto el perdón como la reconciliación son costosas y son toda una vida de caminar, y creo que es también parte de lo que Jesús dice, de que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, porque de alguna manera el perdón y la reconciliación que Dios nos ofrece fue a través de la cruz de Jesús. Así es. Y cuando nosotros también estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, estamos dispuestos a pasar por ese proceso doloroso, por esas heridas, por esa, de alguna manera, esa dificultad que implica perdonar y reconciliar a otros. Así es. Es
es parte de la vida, pues. Sí, absolutamente. Creo que es tan importante identificar eso porque de esa manera sanamos. El perdón es el inicio de la sanidad. Es libertad. La reconciliación es el proceso de reencontrarnos otra vez en este espacio de amor y de reconstruir la confianza. Sí. Y creo que eso es importante que lo entendamos porque a veces como la persona que cometió la ofensa tiene esta prisa porque la otra persona vuelva a ser como era antes de ser lastimada. Y creo que como personas que ofendemos, también tenemos que entender que eso no es inmediato. A veces decimos, pues no, que ya me perdonaste. Y otra vez, y siempre tienes dudas, y siempre estás insegura. Sí. Y eso lo vemos una y otra vez. Este espacio en el que ya hubo un perdón, pero no quiere decir que haya confianza. La confianza cuesta, la confianza se construye, la confianza se gana. Y desgraciadamente... Y a veces toma toda una vida. Así es. Entonces tienes que caminar en ese proceso. Ser paciente. Y ser paciente con la otra persona y extenderle gracia a esa persona. Sí. Y cuando hacemos eso, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, podemos tener un amor que resiste el tiempo. Sí, así es. Sin perdón, sin el trabajo de reconciliación, sin perdonar y ser perdonados, nunca experimentamos un amor maduro. El amor maduro siempre recibe heridas. Si estás en una relación de noviazgo y muchas veces parejas de novios vienen con nosotros a platicar y dicen, es que, ¿sabes qué? Esta es la persona de mi vida. Nunca nos hemos peleado, ni discutimos. Todo es increíble. Yo te diría, necesitas profundizar tu amistad. Necesitas profundizar tu relación porque un noviazgo que nunca pasa por un desacuerdo, nunca aprende la profundidad pelear. Del amor que tienen. Sí. Y una de las cosas que más necesitas en una buena relación que va hacia una vida matrimonial es aprender a perdonar y ser perdonado. Sí. A tener conversaciones difíciles, a practicar lo que tiene que ver con un desacuerdo y cómo llegar a un entendimiento mutuo. Así es. Entonces, creo que aplica para todos. Amigos, noviazgo, relaciones matrimonio, familiares, padres e hijos. Sí. Y sabes, una hermanos. Práctica que a lo mejor puedes llegar a hacer hoy ahí en tu casa es quizá pudieras escribir una carta. Puedes escribir tus emociones. A veces a mí me ayuda a procesar, a veces escribir algo, ¿no? De hecho, eso era algo que yo hacía mucho cuando trabajaba con niños que habían... por un tiempo estuve trabajando con niños que habían sido abandonados por sus padres o que habían sido removidos de su casa por violencia, drogas, alcohol, etcétera. Y uno de los ejercicios con niños que hacíamos, y parece absurdo, pero realmente funciona, son estas cartas de perdón. Entonces el niño a veces no tiene palabras o no tenía la capacidad de tener una conversación congruente con este adulto y perdonarlo. A veces el papá ya no estaba o estaba en prisión y los niños escribían cartas. A veces esa carta era un dibujo, a veces esa carta eran emociones, a veces esa carta eran poquitas palabras, pero la escribían. Una vez que la escribían, la tenían que leer en voz alta a ellos, porque de alguna manera leerlo en voz alta y el escuchar lo que estás diciendo le pone más, la hace más real. No solo la dejas en pensamiento, sino que la haces audible. Sí. Después se la leían a alguien más, en este caso me la leían a mí, que yo era la que estaba llevando este proceso con ellos. Y después quemaban esa carta. Cuando ellos se sintieran listos. A veces tardábamos meses y la tenían que leer una y otra vez y una y otra vez. Sí. Y a veces era más rápido y la quemaban, es decir, como esta necesidad de ya no me voy a aferrar a esto que sentí. Pero son ejercicios sencillos que puedes hacer y que puedes tratar de hacerlo. Así es, y de manera práctica, tal vez si tú hay alguien en tu vida hoy que necesitas perdonar, ya sea un amigo, alguna persona en tu vida que necesites perdonar, quizá pudieras practicar escribir esta carta, aunque no se la envíes, aunque no se la entregues, escribe esta carta y dile a Dios, Señor, hoy decido soltar esta ofensa, hoy decido comenzar este proceso de sanidad, perdónalos. Sí. Perdónalos tú porque no saben lo que hacen. Sí. Y a partir de ahí comenzar a poder decir, los perdono. Sí. Los perdono como Cristo me perdonó a mí. Sí. Que ese es el poder del perdón. Cuando nosotros somos como Cristo, Él dice, yo te extiendo el perdón que tú extiendes a otros. La oración del Padre Nuestro, tan conocida como es, dice,
perdona nuestras ofensas, Como nosotros así como perdonamos. nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, Así la es. importancia de extender el mismo perdón que recibimos del cielo. Es un perdón completo, absoluto, Sí. liberador, restaurador, reconciliador. Y por la gracia de Dios, confiamos que puedas llegar ahí, Sí. en esa relación que hoy está rota. Sé que este episodio da para mucho más. Ujú. Si hay cosas en particular o temas en particular hablando de perdón, reconciliación, que quisieran que profundizáramos un poco más, escríbenos, mándanos mensajes. Ujú. Vamos a seguir en esta serie, Sí. miniserie de los 5 pilares o los 5 ejes de un amor que resiste el tiempo. Y vamos a seguir conversando acerca de todo esto, pero Ujú. queremos también, si este tema en particular detona cosas en ustedes, podemos seguir conversando y Así ampliarlo es. un poquito más. Así es. Pero Entonces, gracias. Escríbanos, dejen sí. un comentario, compártanos hasta donde ustedes quieran sus historias. Queremos saber de ustedes o sus casos en los que el perdón ha sanado cosas en sus relaciones, o cómo la falta de perdón ha separado cosas en sus relaciones también. Sí. Creo que nos ayuda a escuchar a los demás, nos ayuda a compartir nuestras historias. Entonces, gracias por hacer de Entre Domingos un espacio así, en el que podemos sanar, podemos reconciliar, en el que podemos hablar cosas en amor. Y bueno, nos vemos la próxima semana, ¿no, nena? Así es, nos vemos el próximo martes. Cada martes salen episodios, compártanlos, estén atentos a nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, y todo eso que sucede cuando la vida sucede. Así es. Gracias a todos por escuchar, los amamos, Dios los bendiga, que tengan una increíble semana. Nos Hasta la vemos. próxima, amigos. Sí, bye.